Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro siguiente video número 18 de nuestra materia de ilustración digital. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestros ejercicios para la técnica de blending. Vamos a hacer un ejercicio nuevo, un ejercicio diferente, pero tampoco tan diferente a algo que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y claro, esto tiene que ver con nuestra práctica y nuestra eh, forma de seguir trabajando con nuestra técnica de blending. Vamos a retomar, recuerden varios ejercicios antes de hacer ya una ilustración o intentar una ilustración. Bueno, pues tenemos que dominar todavía un poquito más la técnica. Ya vimos cuál es el blending básico, el proceso básico de un blending, pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que también tiene un propósito de seguir mejorando y seguir practicando esta parte del blending para poder, bueno, pues ya una vez que la dominemos o que la dominemos un poco mejor, intentar ya una primera ilustración o un primer ejercicio ya con una ilustración más completa. Pero bueno, les decía que el día de hoy vamos a hacer un ejercicio parecido a algo que ya habíamos hecho, pero ahora vamos a hacer a utilizar la técnica del blending para resolver este ejercicio. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por descargar una vez más un archivo que nos va a servir de base para seguir practicando esto. Entonces regresamos a nuestra página web de curso y en esta ocasión vamos a descargar el archivo que se llama Construcción de valores lumínicos. Y es un ejercicio que tiene que ver con trabajar luces y sombras, pero ya ahora con nuestra técnica de blending. Entonces vamos a descargar este ejercicio. Ahí le damos clic para descargar y vamos a la carpeta para extraerlo. Bueno, una vez que le den doble clic van a tener acceso al archivo como tal, que es un archivo en Photoshop, mismo que pueden abrir directamente con un doble clic. Y pues vamos a verlo ya en Photoshop. Y como les decía, este es un ejercicio muy parecido a algo que ya habíamos hecho. Si recordarán, habíamos hecho ya una esfera con nuestra técnica de cel shading. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ejercicio también de producción de una esfera a partir de una forma bidimensional. Vamos a convertirla en una esfera tridimensional. Y de hecho vamos a hacer dos versiones de esta esfera, pero esta esfera ahora la vamos a trabajar con la técnica de blending. Entonces les voy a mostrar cómo sería el proceso para hacer un sombreado muy básico. Otra vez regresamos a una geometría muy básica para poder empezar a partir de estas formas geométricas muy sencillas nuestra técnica que ahora es el color picking, nuestra técnica de blending. Bueno, pues entonces, bueno, analizando el archivo, podemos ver que pues, tiene dos secuencias de esta misma esfera. Y la primera secuencia en la parte superior, pues verán que es una versión muy parecida a la que hicimos anteriormente. Y la segunda versión es ahora una técnica, pero con brochadura. Ahí podrán ver los dos tipos de brocha que se utilizaron para producir esta secuencia. Les repito, los dos los vamos a hacer con la técnica de blending. ¿Qué diferencia con el otro ejercicio? Bueno, además de la técnica, obviamente, en este caso tenemos la luz proveniente del lado opuesto. En el ejercicio anterior teníamos la luz desde la derecha, ahora la luz está de la izquierda. Pero bueno, eso es lo de menos. Si se dan cuenta, tenemos también nuestras sombras proyectadas, nuestras áreas de terminación, las luces altas, los highlights, las luces de rebote, prácticamente lo que ya conocemos con respecto a las características de la luz cuando rebota contra algunos objetos. Entonces vamos a empezar este ejercicio para desarrollar nuestras esferas ahora en técnica de blending. Y aquí abajo tenemos la misma secuencia, pero bueno, nada más tenemos las líneas delimitando la zona donde vamos a igualar las secuencias. Obviamente en el primer renglón pues vamos a intentar imitar la secuencia superior, la brocha suave, y en la secuencia inferior o en el siguiente renglón vamos a intentar imitar la brocha dura, el resultado con brocha dura. Sí, podrán observar que aunque la técnica va a ser la misma, el resultado va a ser diferente. Y esto tiene que ver no nada más con un tema técnico, cambiar la brocha de suave a dura, tiene que ver también con el resultado que esperamos. Si queremos una ilustración que se vea mucho más tersa, más suave, más
quizás hasta cierto punto más fotorrealista, pues necesitaríamos trabajar con brocha suave. Pero si lo que queremos es un efecto un poquito más artístico, más como una pintura, entonces tendríamos que endurecer un poquito nuestra brocha. Tendríamos un efecto ya en donde se nota más el trazo, se nota más cada uno de nuestros brochazos se va a mantener y eso pues también le da una textura a nuestro material que puede ser también interesante. Podemos en ciertos casos querer o buscar ese efecto de un material con un poquito de textura, aun cuando no estamos utilizando una capa de texturas, ni mucho menos. Es la misma textura que nos puede dar la brochadura en este caso y en este efecto. Ahí se ve perfectamente la diferencia al trabajar una brochadura y una brocha suave. En cierto sentido, también nos puede ayudar a trabajar materiales diferentes. Por ejemplo, si nuestra esfera es una esfera metálica, pues a lo mejor nos conviene una brocha suave si queremos el efecto de una esfera navideña, por ejemplo. Pero si queremos hacer una esfera que parezca más bien como de madera, pues a lo mejor lo que nos conviene es endurecer nuestra brocha para que el resultado tenga ya una ligera textura y una apariencia ya más, un poquito de la madera, más rugoso. Y eso pues no tiene que ver con poner una capa adicional de texturas, que sí lo podemos hacer después para vetas de madera, etcétera, pero el mismo material ya tiene, por el trabajo que hicimos de luz y sombra, una cierta característica que lo puede acercar más hacia materiales como la madera o la piedra. Y eso pues lo decidimos desde que elegimos la brocha o la dureza de brocha que vamos a utilizar. Entonces es importante que ustedes también, de acuerdo al material que van a ilustrar, pues determinen si les conviene trabajar con una brocha suave o con una brocha dura. Bueno, vamos a empezar entonces aquí la primera secuencia, que va a ser imitar el ejercicio en brocha suave, pero ahora en la técnica de cel shading. Vamos a empezar, y esto es para los dos renglones. De una vez vamos a hacer ambos en cuanto a los flats. Vamos a hacer nuestras bases en una nueva capa. Entonces, bueno, todo esto que tenemos aquí en capas y que está dividido, realmente no nos interesa mucho. Lo podemos incluso guardar en una carpeta, y arriba de esta pues vamos a trabajar. Entonces en nuestra primera capa normal pues vamos a usar esa capa para hacer nuestros flats. ¿Qué necesitamos? Pues simplemente seleccionar nuestra herramienta de selección elíptica, cualquiera de los círculos que ustedes quieran utilizar. Vamos a empezar por intentar generar una selección más o menos del mismo tamaño al que está aquí, más o menos ahí, y lo voy a crecer un poquito para que abarque también la línea interna, unos quizás 3 píxeles. Y ahí estamos. Ahora voy a empezar con este. Y lo que podemos hacer es, ahí estamos, ya nada más decirle Edit, Fill, y vamos a rellenar este flat con gris al 50%. Otra vez no vamos a trabajar color en este momento y hasta este punto no vamos a introducir todavía color en nuestros blendings. Vamos a empezar de forma un poquito más sencilla con blanco y negro. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro primer flat. Y ya lo único que voy a hacer es seleccionar letra B chica para cambiar la herramienta de mover y con Alt presionado vamos a arrastrar para duplicar. Podemos mantener Alt y Shift al mismo tiempo para evitar que, que se desfase y mover solo en un eje. Y ahí, bueno, pues vamos a copiar básicamente todos los flats que vamos a necesitar. Y luego con sus flechas lo pueden acomodar ya de manera fina. No es indispensable que quede perfectamente en el lugar, simplemente, bueno, pues que podamos tener la secuencia de estas esferas ya en flat. Ahí está y bueno, la verdad es que podemos hacer ahora lo mismo para la siguiente fila. Voy a seleccionar todos estos flats, cambiamos a la herramienta de movimiento, movemos para cualquier lado y lo mismo con Alt y Shift hacemos una copia
en la parte de abajo. Y con flechitas las colocamos bien en su lugar. Ya que están listas, soltamos nuestra selección con comando D y pues ahí checamos. La verdad es que no hay tanto problema en si se llega a ver la línea de atrás. De hecho, lo que podemos hacer también es ir a la capa correspondiente y eliminarle. De esta manera ya ni siquiera se van a ver esos contornos que no necesitamos. Bueno, pues ahí está ya nuestros flats para el ejercicio y vamos a nombrarla como flats o bases. Bien, ahora vamos a empezar de acuerdo a la secuencia. Si ven en la parte superior, pues más o menos nos va indicando cuál es el proceso. Empezamos por agregar luces, valores altos, después agregamos sombras, valores bajos, luego agregamos las luces y sombras de rebote, en esta parte de acá, esta parte de acá, y al final sombras y luces proyectadas y a lo mejor highlights. ¿Ok? Bueno, el proceso, como verán, bien lo podríamos hacer con la técnica cel shading, pero bueno, pues ahora lo vamos a hacer exclusivamente con blending. La primera versión de nuestra esfera, pues así se va a quedar. Es simplemente la base, el flat. Vamos a empezar por la segunda, donde agregamos las luces, los valores altos, a la primera versión, a la versión en brocha suave de nuestra esfera. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Podríamos trabajar sobre la misma capa, pero siempre es muy recomendable que nuestros flats nunca se alteren, que los flats permanezcan flats, planos, parejos. Por lo tanto, pues vamos a hacer una nueva capa arriba de los flats y nuevamente pues esta capa la vamos a encadenar con Alt y clic, como le hicimos con nuestras capas de color sólido en la técnica Cel Shading, lo mismo. Pero ahora esta, si se dan cuenta, es una capa normal. Vamos a, de todos modos, crearle un clipping mask para que quede vinculada a los flats y de esta manera lo que pintemos en la capa superior solamente sea visible si corresponde al área de los flats. ¿Ok? Y esto pues lo podemos ver rápidamente aquí. Si yo selecciono una brocha normal y hago una línea, pues claramente nada más voy a ver a través del flat porque está encadenada. Si yo soltara este encadenamiento, pues ya veríamos todo el trazo, pero esto no es lo que queremos. ¿Ok? Voy a borrar esto, nueva capa y otra vez la encadenamos, hacemos el clipping para que solo podamos trabajar al interior de nuestros flats. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con la técnica de blending y vamos a empezar, les decía, con la primera versión y nada más vamos a dejar esta primera versión hasta que podamos igualar lo que está aquí arriba. Ya una vez que tengamos esta versión terminada, vamos a hacer la siguiente y luego la siguiente. Pero obviamente para cada una, pues vamos a tener que hacer el mismo proceso para poder llegar a la versión final. Entonces, una buena idea es pues ir haciendo en las otras, en las cuatro, cada una de las versiones conforme vamos avanzando. Ahorita les aclaro esto todavía más. Ahora, voy a acercarme aquí, vamos a empezar con nuestra primera versión. Ahora, ¿qué brocha voy a usar? Bueno, eso es lógico, vamos a usar una brocha suave, porque estamos en la primera versión y queremos un efecto de brocha suave. Por lo tanto, pues son las brochas que ya tenemos predefinidas, nos pueden servir perfectamente. ¿Ok? Ahora, si recordamos la técnica de color picking, implica pues constantemente estar levantando colores y pintando con esos nuevos colores para tratar de fundir y generar esos degradados, suavizar y generar los degradados. Aquí si se dan cuenta, pues básicamente lo que tenemos son otra vez un degradado que va de un gris oscuro a un gris más claro, ahora ya en una banda, como en el ejercicio anterior, pero en una esfera. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es básicamente lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, pero ahora aplicado a una esfera, a un volumen esférico, para darle esa apariencia de esfera. Pero si se dan cuenta es básicamente lo mismo, es generar una transición degradada entre un tono y otro y otro. Entonces vamos a empezar en esta parte de aquí.
Ahora, estamos definiendo el 50% de gris como el valor medio y aquí podríamos decir que prácticamente estos tonos que están aquí, justo en la parte más baja, pues son el 50% de gris. Entonces quizás esos los vamos a dejar así y vamos más bien a tomar tonos claros, digamos menos del 50% gris para lograr esta transición. Ahora, regresamos aquí. Obviamente yo en este momento pues no tengo ningún color que levantar porque mi flat está completamente parejo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues algo muy sencillo. Puedo simplemente seleccionar un tono más claro y empezar con ese tono más claro. Vamos a suponer que nuestro gris más claro en este punto, pues más o menos va a llegar como por acá. Teníamos pensando más o menos, este sería el tono más alto que llegaríamos en esta primera versión. Entonces voy a tomar ese color y pues vamos a empezar básicamente a iluminar, a dar el mismo efecto de degradado, que en este momento quizás todavía no tengo que levantar nada, porque apenas estamos aplicando la primera pasada. Pero llegará un momento en que dirán, bueno, a lo mejor aquí ya quiero empezar un poquito el blending y tomar algún color de los que se están generando en este momento. ¿Ok? Voy a hacer un poquito más el zoom para poder ver las dos versiones al mismo tiempo. Entonces ahí me puedo dar cuenta de entrada de algo muy claro. Quizás mi gris más claro todavía es un poquito más claro. Entonces pues regreso aquí un poco más claro y con ese pues empiezo nuevamente el sombreado. Y probablemente eso es todo lo que tenemos que hacer en este punto. Ahora eso que intentamos para esa primera pues vamos a repetirla en la siguiente. Entonces pues empezamos un pues ni siquiera un blending, porque si se dan cuenta en este punto todavía no estamos haciendo blending. Ahora, obvio, esta segunda versión también estoy reproduciendo la que está aquí arriba, no esta todavía. Estoy repitiendo esta primera versión y lo vamos a hacer en las cuatro esferas. Y claramente nos van a salir, pues quizás ligeramente diferentes entre ellas, pero no hay problema. Vamos a seguir con la siguiente y lo mismo, vamos a empezar a introducir únicamente esas luces iniciales en esta zona de aquí. Y ahí estamos, más o menos. Otra vez, si quizás sienten que se pasaron un poquito, pues levantan color y corrigen un poco. Ahí estamos. Voy a volver a levantar mi gris de por aquí para la última versión. Ahí estamos más o menos. Igual levanto por acá para emparejar. Un poquito más circular. Y bueno, ahí estamos. Les repito, no tienen que quedarnos idénticas las cuatro, pero sí, en términos de valores, pues más o menos tratar de igualar a los valores necesarios para nada más abarcar esta primera versión. Ahora, esta de aquí se va a quedar así, ya no la vamos a trabajar, vamos ahora a trabajar sobre esta para alcanzar ahora estos valores que están aquí. Vamos a construir valores mucho más oscuros y valores un poquito más claros. Ahora vamos a trabajar sombras y un poquito más de luces altas. Entonces, para esta versión, voy a acercar un poco más. Voy, otra vez, como no puedo levantar de mi base, si ya tuviera aquí un negro más oscuro, pues lo podría levantar de la misma esfera, pero como no lo tengo, pues lo puedo levantar de aquí, lo puedo levantar de otro lado, o lo puedo directamente seleccionar de por acá. Como sabemos, no es un negro al 100%, entonces ahí podrán ver que incluso la parte más oscura de la esfera no llega a ser un negro al 100%. Y eso es porque no queremos un contraste tan fuerte que incluso llegar al negro total. Entonces, bueno, pues más o menos estamos ahí como al 85% y vamos a empezar con esa parte de sombras. Entonces, pues vamos por acá y vamos a empezar a introducir la sombra para esta segunda versión.
Y aquí es en donde quizás ya vale la pena empezar a hacer un poquito de blending. Entonces empezamos a levantar tonos intermedios. Conforme se vayan produciendo, crecemos un poquito nuestra brocha para que el efecto sea todavía más parejo. Y de igual manera pueden empezar a levantar tonos más claros para recuperar quizás un poquito del área de luces y tratar de simular el efecto primero de la sombra. Okay, vean que aquí ya estoy prácticamente trabajando blending. Empiezo a levantar color y con el color levantado empiezo a suavizar. Y ya una vez que tengo esto, vamos a agregar un poquito también de las luces. Y obviamente si yo selecciono aquí mi luz, pues van a ver que ya estoy casi en el blanco, pero aún no llegamos al blanco total, porque el blanco total es este. Y tampoco queremos que se nos queme demasiado o se nos prenda demasiado la imagen, llegando a negros totales o a blancos totales. Entonces, aun cuando aquí tenemos un highlight, una luz muy clara, pues todavía tenemos un poquito de espacio entre el blanco total y el color que estamos seleccionando. Y con ese quizás la brocha un poco más pequeña para que no sea tan marcado, pues hacemos nuestro blending. Y si en algún momento necesitamos levantar algún color intermedio, pues levantamos para otra vez suavizar. Ok, más o menos ahí ya estamos en esta versión. Ahora vamos a hacer lo mismo en la siguiente. Les repito que no es indispensable que todas queden igualitas. De hecho, ustedes van a ver que pues aún siguiendo el mismo proceso, pues se van a encontrar que en cada intento pues van a tener un resultado ligeramente diferente. Voy a levantar ahora pues de esta de aquí, porque pues ya realmente ya sé cuáles son los tonos que quiero alcanzar, o más bien los valores que quiero alcanzar. Y con ese, pues repito, la ventaja de la técnica de color picking o el blending es que una vez que ustedes se acostumbran a levantar colores, los van a poder empezar a levantar de donde sea, no necesariamente de la parte en donde están pintando, sino de cualquier otra parte de su ilustración. De ahí levantan el color y empiezan a pintar con él. Entonces aquí vamos más o menos. Ahí voy a levantar todavía un poquito más oscuro, un poquito más de contraste. Vamos ahí más o menos. Y otra vez aquí puedo empezar a hacer un poco de blending para mejorar la terminación. Vamos con las luces. Tomar por aquí y empiezo a hacer mis luces. Se podrán dar cuenta que esta técnica pues es quizás un poquito más rápida que la del cel shading en esta parte del proceso, porque pues no tenemos que hacer tanta capa, una para sombras, una para luces, cambiar de modo. Ya estamos trabajando píxeles reales, estamos ya no abriendo mascarillas, estamos trabajando directamente píxeles y estamos trabajando sobre una capa que si bien está sobre nuestros flats para no afectarlos, no modificarlos, pero pues ya es en una misma capa en donde estamos trabajando luces y sombras, ya no estamos cambiando. Ahora, si ustedes en algún momento quieren separar luces y sombras en capas diferentes, también lo pueden hacer, no es mayor problema. Pero conforme empiezan a tomar un poco más de práctica, pues verán que en una misma capa se pueden hacer luces y sombras con la técnica de blending. Ahí estamos en la segunda versión. Si se dan cuenta, no me quedó idéntica, pero no importa. Finalmente, pues sería imposible que nos quedaran igualitas. Vamos a hacer ahora la última versión de esta secuencia. Igual estamos reproduciendo la tercera iteración. Vamos a empezar con las sombras. Lo mismo. Más o menos por ahí. Ahora por acá. Un poquito de blending para suavizar la transición. Recuerden evitar bandeos siempre que puedan para no notar bandeos en esta primera versión. Dirán, bueno, en la segunda sí se notan bandeos, sí, pero ahí ya es otra brocha y es otra el propósito. Ya quizás sí queremos a propósito introducir un poquito de ese bandeo para lograr la textura.
pero obviamente ya es otro propósito. Ahora nuestras luces, la voy a levantar de aquí mismo y hacemos las luces. Vean que en este caso ni siquiera estamos cambiando el modo de la capa está en modo normal, aunque ya sabemos que después podemos agregar capas de corrección, de ajuste, como una capa de contraste en overlay, para hacer ajustes y correcciones, y eso nos va a ayudar muchísimo a hacer ya modificaciones posteriores. Necesito un poquito más de brillo, entonces voy a subir aquí intencionalmente el tono un poco más cerca del blanco y ya estamos por ahí. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí más o menos nuestras tres, pero siempre pueden regresar a cualquiera de ellas y hacer un poco más de blending sin problema porque estamos en la misma capa. Y bueno, pues ahora vamos a hacer el siguiente paso de la secuencia que tiene que ver con las luces y las sombras de rebote. Las luces de rebote, si recuerdan, bueno, pues es esta luz de aquí, este halo de aquí que se ve, que es una luz que rebota de la superficie, y la sombra de rebote, que eso no se las habíamos comentado como tal, pero es este pequeño filo oscurecido que nos ayuda a perfilar un poquito mejor el material y le da un poco más de realismo. Porque aquí pues se entiende que esta parte de sombra es penumbra de la parte trasera de la esfera. Y eso lo llegamos a ver un poquito por la misma tridimensionalidad de la esfera. Entonces pues nos ayuda también a darle un poco más de realismo si llegamos a ver un poquito de la penumbra, de la sombra de la parte de atrás de la esfera. Porque recuerden que nuestra luz, pues si bien viene de este lado, quizás esté un poquito más al frente que en el plano de profundidad de la esfera. Entonces, pues atrás de la esfera tendríamos esta penumbra o esta esfera estaría por la parte de atrás, pues más oscura. De ahí esta ligera línea que es la penumbra de la sombra de atrás. ¿Ok? Y eso pues claramente es muy sencillo de hacer. Simplemente pues de donde quieran tomar su color, lo pueden tomar de su mismo canvas, lo pueden tomar de alguna parte de su ilustración, de donde quieran, porque lo que queremos ahora es un gris muy clarito. Y vamos ahora a dejar la tercera versión así como está y ya vamos a trabajar solamente en la cuarta y en la quinta versión. Entonces para la cuarta versión, pues voy a hacer aquí la luz de rebote. Eso es por aquí, ahí. Y para la sombra de rebote, pues tomo un tono más oscuro y es nada más perfilar el filito que indicaría pues la penumbra de la parte de atrás de esta esfera, más o menos así, muy ligero. Vamos a hacer lo mismo con la versión 5, que es de hecho la única que vamos a terminar, o la que vamos a terminar de esta secuencia, porque la 4 se va a quedar ahí donde nos quedamos. Tomar otra vez el cuasi blanco y vamos a hacer la luz de rebote también en la versión 5. Ahí estamos. Bueno, ahora, ¿qué nos falta? Pues ya nada más la versión 5, agregar las sombras proyectadas, luces proyectadas, que son los highlights o la luz especular, que es la luz proyectada de rebote, la luz más brillante y más intensa que rebota del material. eh, y así, de igual manera, las sombras proyectadas sobre la superficie. Entonces, bueno, claramente los highlights los podemos hacer directamente sobre el mismo material y entonces ahí pues tomamos quizás ahora sí ya casi el blanco final y con ese vamos a hacer ya nada más esos ligeros efectos de highlight. Más o menos así, un poquito más grande. Es nuestro rebote de luz. Y también podemos seguir haciendo blending para suavizar este efecto. Más o menos así. Ahora,
la sombra proyectada pues tendrá que estar en una capa inferior. Entonces creamos nuestra capa inferior. Sobre esa, con, nuestra brocha suave, pues ya simplemente hacemos el efecto de sombra proyectada. Recuerden que tenemos la sombra de oclusión, el área todavía más oscura, así como la sombra proyectada que ya se empieza a difuminar o a perder. Y aquí, más que un blending, porque estamos trabajando ya nada más un efecto y en una sola capa, quizás me conviene mejor elegir mi goma y también con una brocha suave, pues más bien eliminar algún excedente de la sombra. En este caso no es ni siquiera necesario hacer un blending, simplemente así. Y comparamos. Y quizás ya una vez en la comparación, pues me puedo dar cuenta que la versión final tenía un poquito más de luz de rebote, esta parte de halo de aquí. Y pues ahí simplemente regresamos a nuestra capa de luces. Ah, perdón, pero no con la goma, ¿verdad? Ahí. Y vamos a enfatizar un poquito más esta luz de rebote. Y listo. Vamos más de lejos para tener un poquito mejor de perspectiva. Nuevamente la goma para tratar de ajustar mejor esta sombra. Y listo. Y esta sombra proyectada pues nada más se da en la última versión. Entonces, bueno, ahí está nuestra secuencia, más o menos simulando siempre o tratando de igualar a la versión de arriba. No esperamos que nos quede idéntica, porque eso sería imposible, pero lo más parecido posible, sobre todo en el proceso y la construcción de valor, que es lo que estamos practicando en este momento, construir valores claros, valores oscuros, a partir ya de nuestra técnica de color picking, de puro blending. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer en la versión inferior. Es exactamente lo mismo, solo que ahora la brocha que vamos a utilizar pues es una brocha más endurecida. Entonces, bueno, pues igual regreso a mi capa de valor. Voy a poner aquí valor. Y en esta capa de valor, pues voy a empezar nuevamente con un tono claro para tratar de simular ahora el efecto con brochadura. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito endurecer mi brocha. Ahora, no la vamos a endurecer al 100% porque tampoco hay demasiada dureza en la brocha. Si se dan cuenta, no es una brocha completamente dura, pero es mucho más dura que la otra. Entonces, pues vamos a ponernos por ahí del 85-80% y vamos a usar esa dureza para esta brocha. Van a ver que claramente se empiezan a notar los trazos y eso es lógico y esperado porque, bueno, pues nuestra brocha ahora es mucho más dura. Entonces, hacer aquí un blending ya no es tan simple como nada más levantar y suavizar, porque pues en realidad ya no estamos suavizando, no queremos necesariamente un efecto de suavizado. Levantar un color un poquito más claro. No queremos necesariamente suavizar, pero sí ir tomando distintos valores para construir el valor correcto en nuestra esfera. Entonces, recuerden que la técnica de blending, en el caso de nuestras brochas duras o más duras, no nada más es difuminar, sino es mantener una cierta textura. Entonces, bueno, pues ahí incluso voy a tomar ahora un color un poquito más oscuro y con ese color oscuro también imprimir un poquito de textura por medio de estos trazos. Y sigo haciendo mi color picking y pues ahí ya tengo una variante de la esfera que va
pues sí, aclarándose conforme se acerca la luz, pero mantiene una cierta textura. ¿Ok? Les repito, no les tiene que quedar idéntica a la esfera de arriba, pero pues el proceso es lo que estamos buscando ahorita, seguir el proceso para que podamos llegar a una versión nuestra en donde, bueno, pues el efecto ya es en brocha dura. Esto que hicimos aquí, pues lo vamos a hacer en las tres, en las mismas tres esferas. No se preocupen por intentar que les salga igual, de hecho es bueno que salgan distintos porque ustedes se podrán dar cuenta que incluso siguiendo la misma técnica, pues les van a salir resultados diferentes. Entonces de repente pueden hasta decir, bueno, si necesito una esfera, voy a hacer cuatro y uso la que más me gusta, ¿no? Sabiendo que cada una les va a salir ligeramente diferente y puede ser que una les guste más que otra. Aquí estamos, voy a tomar todavía un poquito más claro. Y más aún cuando estamos trabajando texturas, pues las texturas son completamente arbitrarias y son caóticas. No podríamos esperar reproducir idéntico una esfera que contiene ya un cierto elemento de textura, pues porque la textura precisamente es muy caótica y muy variada. Sería imposible casi intentar reproducirla idéntica. Tomar incluso aquí el blanco. Siento que me falta un poquito de luz, pues puedo tomar el mismo blanco del canvas, lo pueden levantar. Bueno, ahí estamos para esta segunda variante. Voy a tomar aquí para suavizar. Bueno, no suavizar, mejorar la transición más bien, porque suavizado podría implicar que tengo que crear el smooth o la transición pareja. Y no, en este caso más bien es simplemente emparejar la transición para tener algo un poquito más volumétrico. Ahí estamos. Voy a hacer la siguiente. Otra vez, vamos a empezar con el blanco. Recuerden que la ventaja de tener nuestra brocha con detección de presión, pues es que a más presión, más fuerza en el trazo y más blanco, a menos presión, pues menos blanco. Entonces, parte del control lo tenemos también en la presión que ejercemos sobre la tableta. Hay incluso ilustraciones completamente realizadas a brocha dura y se ven muy interesantes, son muy interesantes porque le aportan a nuestra ilustración pues una textura adicional que es muy difícil de lograr con capas de textura porque esto proviene, como les decía, directamente del material. Entonces seguimos haciendo ahora más que un blending, estamos haciendo el color picking. Por eso tiene incluso dos nombres, porque a veces no es necesariamente que estemos haciendo blending o mezclando entre dos colores, estamos levantando colores para lograr nuestro volumen, pero no necesariamente es un blending. Ahí estamos. Y podrán ver que algunas pueden salirles más caóticas que otras, en algunas las texturas pueden ser más evidentes. eh, y esa es precisamente pues la idea de la textura, que sea caótica y que no sea repetida, que no sea artificial, y pues esa aleatoriedad es lo que le da el realismo. Bueno, ahí estamos. Voy a hacer ya esta última. Incluso pueden intentar acelerar su trazo para ver, bueno, qué pasa si trabajamos como un poquito más de caos. No es tan fino esto, no es tan lento, tan delicado. Al contrario, es un poquito más caótico, más fuerte, más aleatorio. Y ahí pues quizás nuestro mismo trazo pueda ser también un poquito más caótico, más relajado, más rápido.
y van a tener también un resultado ligeramente diferente, pero que también se puede ver bien. Quizás es lo que necesitamos, que se vea un poquito más el caos de la textura. Y eso lo logramos acelerando nuestro trazo, trabajando un poquito más rápido. Ven que siempre estoy tratando de darle un cierto sentido a la textura, no estoy introduciendo trazos de arriba abajo o incluso completamente horizontales, tratando de seguir un poquito la lógica del material. Bueno, pues si esta es una esfera, pues la misma textura girará alrededor de esta superficie, entonces pues es un poquito más lógico pensar que la textura también gire conforme a la esfera. Bueno, ahí está. Vamos ahora al segundo paso. Esta la vamos a dejar así. Y el segundo paso sería introducir pues un poquito más de luz en las áreas de luz y un poco más de sombra en las de sombra. Pero otra vez dejo mi brocha con la misma dureza y ya nada más agrego valores nuevos. Por eso este ejercicio se llama construcción de valor. Construyendo valor con cada trazo. Entonces, color picking para levantar un poquito y mejorar la transición entre luces y sombras sin perder la textura, porque no, les repito, no estoy suavizando, no estoy necesariamente haciendo un efecto de smoothing o de suavizado, estoy simplemente eh, modificando los valores en las distintas zonas, pero manteniendo la textura. Voy ahora a hacer un poquito más evidentes las luces en la parte de los reflejos altos. Noten que en ningún momento estoy suavizando la brocha, ni siquiera la he vuelto a cambiar, sigue en 185, pero ahora verán el efecto diferente. Ahí estamos. Voy a seguir con la versión número 4. Voy a levantar un tono oscuro y con ese. Vean que no he cambiado de capa, todo esto lo estamos haciendo en la misma capa. Y esto no es necesariamente así. Ustedes claro que pueden tener distintos materiales en capas distintas para controlar mejor su proyecto. Pero bueno, en este momento es un ejercicio y no necesitamos tanto control de capas porque tampoco tenemos tantos materiales. Básicamente es el mismo material que estamos repitiendo en toda la secuencia. Entonces, bueno, pues con eso tenemos. Pero ya que hagamos algún ejercicio ya un poquito más de ilustración, pues verán que en el proceso también tenemos que separar capas por materiales para administrar mejor nuestra ilustración. Más oscuro todavía. Alcanzar valores de sombra un poco más fuertes. Y ahora voy a tomar blanco para agregar también esos highlights, los primeros highlights, porque seguimos todavía aquí. Ok, vamos a avisar un poquito más por este lado. Listo, vamos a la última. Seguimos en esta tercera versión, pero ahora en la iteración número 5. Entonces, sombras. Y empezamos levantamiento para tener esa transición que necesitamos. Y suavizamos, bueno, bien, corregimos la transición. Por eso no me gusta necesariamente decir que suavizamos o hacemos blending cuando usamos brochadura, porque en realidad ya no es tanto un blending como más bien un control de valores. Blending también lo entendemos más como el mezclado entre dos colores, y aquí más que mezclar grises estamos corrigiendo la transición entre uno y otro, pero no necesariamente por efecto de mezclado, sino más bien de correctas transiciones y zonas de transición para evitar esas bandas que
Si no, no son bandas de la textura, pero pues sí son bandas evidentes de repente en el cambio brusco de un tono de gris al otro. Y eso es lo que queremos evitar. Bueno, un poquito más hacia oscuros aquí para tener un mejor contraste. Y ahí estamos. Recuerden que sí, sí es cierto que después podemos tener otra capa de overlay que nos ayude a corregir nuestro contraste de forma quizás un poquito más fácil, pero mientras mejor resultado obtengan directamente en su proceso de color picking, pues menos van a tener que depender de una capa de corrección. Entonces vale la pena que sus valores iniciales pues, estén lo mejor logrados para que las correcciones después puedan ser mínimas o a lo mejor hasta innecesarias. Ok, entonces voy a dejarlo por aquí, un poquito más hacia arriba aquí, entonces también acá, más o menos así. Ok, vamos ahora a la versión en donde tenemos la luz rebotada y tenemos la sombra también de penumbra trasera. Vamos a hacer nuestra brocha un poquito más pequeña simplemente y empezamos con la sombra de penumbra. Esta versión la dejamos así tal cual y ya nada más trabajamos en esta de acá y en esta de acá. Entonces, bueno, pues aquí muy poquito. Realmente este es un efecto muy, muy tenue, pero que le ayuda mucho al final al resultado. Y nuestras luces de rebote, y por acá. Como la vez anterior, quizás regresamos luego a enfatizar esta luz de rebote, ya que esté la sombra proyectada, podríamos hacer eso. Ok, vamos entonces a la sombra proyectada de la última versión. Claro que podríamos copiar acá y bajarlo y pegarlo aquí, pero la idea es practicar. Entonces, sí hay formas más fáciles, más rápidas, pero en este momento lo que nos interesa es practicar. Entonces, más que hacerlo rápido, vamos a practicarlo mejor. Entonces, pues igual, nuestro gris. Para este caso, obviamente, pues la sombra proyectada, sí la podríamos hacer con brochas duras, pero el resultado se vería quizás demasiado en los pincelazos. A lo mejor hay algún proyecto en donde sí se funcione su sombra proyectada todavía en brocha dura, pero tendría que ver ya con el contexto total de la ilustración y sería un efecto que habría que cuidar. Entonces, bueno, en este caso vamos a regresar a nuestra brocha suave, únicamente para dar el efecto de transición hacia la zona de penumbra y de nuestras sombras de oclusión, pues un poquito más realista. Entonces, en ese sentido, pues vamos a usar la brocha suave, solo para este caso. Quizás corregimos y otra vez con goma y brocha suave, pues para darle una mejor forma a la sombra, simplemente. Regreso a la brocha para hacer un poquito más acentuada mi sombra de oclusión, que es la más importante, la que está justo en el área de toque. Y, y ahí estamos. Listo. Les decía, probablemente íbamos a regresar a la luz de rebote para enfatizar un poquito más. Y sí parece que es necesario un filito un poquito más
más brillante justo en la parte final. Ahí estamos. Y listo, ese es nuestro ejercicio. Nos faltó las highlights, perdón. Rápidamente los hacemos. Estamos aquí. Nuestra brocha dura. Nos vamos a 70, 80, 85. Y pues agregamos ya esos highlights finales. Estos son los reflejos, la luz especular, el reflejo mayor. Y ahí está. Claro que como nuestro material es quizás madera, pues al agregarle estos highlights de repente se vuelve como madera barnizada. Si lo que queremos es mantener la idea de madera rugosa, pues estas luces de estos highlights fuertes quizás ya no vendrían al caso. Pero bueno, pues ahí depende de qué tipo de madera y qué tanto reflexión quieran que tenga su material de madera si agregan esos highlights o no. Acuérdense que la madera puede estar barnizada, puede ser madera natural, en todo caso cambiarían los efectos de luz. Y bueno, ya una vez que tenemos esto, les decía, podemos seguir corrigiendo, podemos seguir levantando color de cualquier parte y pues ya nada más dar un poco más de énfasis si sienten que en alguna zona pues necesitan más fuerza en algunos de los valores que estén por ahí. Vamos por aquí, vemos aquí quizás un poquito más de oscuros, más de sombras de este lado. Repito, no se trata de que os quede idéntica, pero sí tratar de que los valores, al menos los valores, sí sean lo más similares posible para tener una transición mucho mejor. Estamos y aquí creo que estamos bien. Bueno, pues entonces, ahora sí, este es nuestro ejercicio, es el siguiente ejercicio. Después de esto podríamos agregarles, decía, una capa de corrección si todavía quisiéramos experimentar más con esto y ver qué tan bien nos quedó, qué tanto podemos corregir ya con una capa de overlay. Pero mientras mejor nos salga este ejercicio de construcción de valores sin necesidad de corrección, mucho mejor, porque pues obviamente vamos a tener un resultado más fino que requerirá poco ajuste o poca corrección. Bueno, pues este archivo lo vamos a salvar para su segundo portafolio. Entonces, como ya saben, construcción de valor, ya después veremos el nombre que debe llevar y lo guardamos para su posterior entrega en nuestro siguiente portafolio. Bien. Bueno, pues regreso aquí con ustedes, ya nada más para comentarles que pues intenten este ejercicio, traten que salga lo mejor posible. Como ya vieron, mucho del proceso del blending tiene que ver con esta parte de acostumbrarse a levantar color, a tener una mano en el gotero y otra mano en su pluma, y de esta manera acostumbrarse a estar constantemente levantando color, suavizando, suavizando si es el caso de brochas suaves y generando transiciones adecuadas si es el caso de brochas duras, pero finalmente pues hay que practicar suficiente para que empiecen a sentirse cada vez más cómodos con la técnica y esta misma técnica van a ver que pues la vamos a empezar a desarrollar cada vez más para ya eventualmente poderla utilizar en algún material mucho más ambicioso y eso pues ya serán ejercicios siguientes. ¿Ok? Bueno, pues entonces con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias. Recuerden que cualquier duda que tengan, estoy para ayudarles en nuestros recursos académicos, nuestra plataforma de asesoría, correo electrónico, página web y en hora de clase, si se conectan, podemos interactuar en tiempo real o me pueden dejar sus preguntas con toda confianza y pues trataré de responder lo más pronto posible. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.